Existe este dicho que dice, más vale reír que llorar. ¿Ya? Entonces yo pensé, más vale reír y llorar. Muy bienvenidos a este primer capítulo de Santo y Seña, Lucas. De santo y seña, me gusta. ¿Cierto? ¿Tenemos santo y seña para hoy? Sí, lo vamos a descubrir en breve. En breve. Oye, Luca, hoy día tenemos una gran invitada, la cual, una pequeña gran invitada en realidad, María Paz Elorrieta. Qué gusto tenerte el día de hoy acá. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Estamos despertando. Estamos despertando. Es bien temprano. Estamos Estuvo difícil la madrugando. mañana. Bueno, madrugando ya es fuerte. Sí, claro, claro. Oye, muy agradecida por estar acá. Realmente, de verdad, muchas gracias porque soy la primera invitada a este programa y hablar de algo que a mí me apasiona. Eso queremos ir introduciendo el tema, pero yo creo que preguntarle a la Pasita cuál será el santo y seña del día de hoy. El santo y seña del día de hoy es, bueno, porque existe este dicho que dice, más vale reír que llorar. ¿Ya? Entonces yo pensé, más vale reír y llorar. A miércoles. A miércoles. Y llorar. Sí, y llorar, porque es muy importante también llorar. Oye, Y llorar con ganas. Eso, qué interesante el tema. No me lo imagino funcionando. Sí. Estoy confiando, estoy echándome al vacío a entender de qué se trata. De hecho, veníamos para acá, le preguntamos a ChatGPT de qué se trataba. Digo, primero que hicimos en el auto, 7 de la verdad. mañana. Antes, yo no puse la alarma esta mañana. No me quedé dormido porque mi ángel de la guarda me despertó 10 minutos antes de que llegara la Es Fran. verdad. Literal, no había puesto la alarma, igual estoy acá. Fantástico. Le preguntamos a ChatGPT al respecto y empezó, ¿no? Según María Paz Elorrieta. Arrancó así. Yo te juro que arrancó así. No le pusimos, habíamos preguntado, danos un resumen del tema de Kierkegaard, del humor y el sufrimiento. Y arrancó, según María Paz Elorrieta. Mira, Así. está citada en chat. Nombre y apellido. Ajá. El doble apellido, no sé cómo se pronuncia el segundo. Grimald. Ujú, Grimald. Sí. Así, de una. Me encantó. Entonces, con Luca veníamos conversando esto, ya esta anécdota y todo. Bueno, pero antes igual cuéntanos cómo empezó esta mañana. Yo creo que un poco con el sufrimiento nos comentaste. Sí, mi mañana comenzó con sufrimiento, no podía creerlo. Me quedé dormida. ¿Qué pasó? No. Me quedé dormida, sí. ¿Te quedaste dormida? Sí, y la Tere me iba a pasar a buscar y dije, no puedo creerlo, pero ¿cómo me pasó esto? Bueno, entonces en ese momento solo sufrí y yo dije, ¿dónde está el humor aquí? No era capaz de reírme, no. Y eso que era simple. ¿Ah? No era nada demasiado No, grave. no era drama. Eh. Entonces le escribí a la Tere que me iba a pasar a buscar, me quedé dormida y la Tere aplicó el humor y me puso jajaja. Ya, ¿Te relajó? Me distendí, sí, me relajó y ya le dije voy a correr, no sé qué. Y fue muy divertido porque de repente, bueno, ya le dije estoy lista y me estaba esperando en otro lugar. En otro lugar. En Mira, otro lugar. Perdón, además entiendo que te tenía que pasar a buscar como a una cuadra. A todo esto podemos presentar Por- a Tere, que está del otro lado de las cámaras, Claro. mirando, riéndose un poco. La Tere Domínguez. La Tere Domínguez, no familiar, prometo. Pero que tenía que pasar a buscarte a una cuadra de su casa, digamos, y básicamente. se dio una vuelta, pero... Y se dio una vuelta, pensó que vivía en otra casa y estábamos a una cuadra, por eso O me sea, iba a pasar a- enchúfate. Sí. Ya, hoy día Entonces- partimos así con esas contrariedades. Entonces cuando la llamé por teléfono me dijo, no te preocupes, qué divertido. humor en ella. Humor. Pero lo que me relajó más todavía. Entonces ya dije yo, aquí se compatibilizaron muy bien el humor y mi sufrimiento. Y tu sufrimiento. Sí, que ya, listo. Hacen buena dupla, digamos, su Sí, humor y sí. tu sufrimiento. Sí. Qué drama. Oye, Pasita, Totalmente. bueno, qué impresionante este tema, porque como sufrimiento, humor, wow, cómo compatibilizar estas cosas. Pero entonces, lo primero que me surge de este sufrimiento, no sé si a ti, Lucas, pero a mí sí, en este mundo en que
bueno, tenemos como sufrimientos diarios, todos tenemos sufrimiento ahora. Prender Netflix y ver qué película veo es un sufrimiento, ¿verdad? Qué problema de primer mundo igual el tuyo. Wow, Wow. Existencial, ¿qué quieres que te diga? Existencialísimo, así No sé como- qué serie continuar. De hecho, terminé una serie y quiero seguir otra, ¿cachai? Pero aparte de estos sufrimientos como de la vida, tan profundos, me nace esto de también, por otro lado, tenemos varios expertos en sufrimiento. Tú preguntas a ChatGPT y es tu psicólogo, psiquiatra. A ver, ¿cómo esto del sufrir hoy día? Bueno, antes también, siempre se sufre, pero ¿cómo llevar el sufrimiento De hecho, diría que tenemos el problema de que sufrimos menos. ¿Tú creí? Sí, sí, porque la vida es como menos dramática, menos como, no sé, tiene menos de ese sentido dramático que podíamos tener en otra época. Sufrimos tan poco que no, como que cuesta más encontrar un sentido si no se... si no se sufre un Interesante poquito. pregunta. No sé si sufrimos más o menos que antes. Tenemos, no sé, pero te damos la pelota a ti. A ver qué ¿Qué de hace lo- con todo esto? Yo pienso que sufrimos más ¿Tú ¿Sí? piensas que sufrimos más? que antes, sí, tal vez, porque me parece que hay una crisis de sentido hoy en día. Estábamos hablando hace poco, ser. antes de entrar al aire, del libro justamente El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y pienso que hay una crisis de sentido. Espérate, Víctor. Viktor Frankl, un psiquiatra, Ya, ok. sí, Frankl, Ok. psiquiatra austriaco que vivió en un campo de concentración, y él escribió este libro El hombre en busca de sentido, que se los recomiendo si no lo han leído, y pienso que actualmente tenemos una crisis de sentido. Bueno, pero ya, eso es un tema, y pienso que eso es lo que más nos hace sufrir por dentro, la falta de sentido. Pero bueno, mi autor favorito, que es Kierkegaard, decía que sufrimos porque llevamos la contradicción dentro de nosotros. Ay, ¿cómo eso? Ay, como eso. Sí. Em, Interesante. Sí, que somos seres como, por una parte tenemos cuerpo y tenemos espíritu, Ya. ¿ya? Aunque somos una unidad, igual a veces el espíritu quisiera estar en otra parte, pero estamos aquí sentados, ¿no? Como que somos seres que vivimos la incongruencia dentro. Somos seres incongruentes de alguna manera. Si pudiéramos llevarlo a algo concreto, Sí. específico. Sí, si Porque pusiera... de hecho veníamos en el auto charlando y buscábamos como contradicciones específicas, pero es difícil cuando se habla desde el existencialismo, ¿no? No es como tan fácil de bajar a tierra para que una persona que no tiene la reflexión o el tiempo para sentarse a pensarlo lo pueda encontrar en uno. Sí. Ah. Las incongruencias dentro. Sí, tal vez quisieras, no sé, tener mejor carácter y no lo tienes. O quisieras, Me pasa. no, o tal vez quisieras, no sé, haber terminado una carrera y no la pudiste terminar, o tal vez quisieras, no sé, medir 10 centímetros más y no los mediste. ¿Estás diciendo por la Fran? No, lo estoy diciendo por mí. Ah, ya, ya. O tal vez, Sí, verdad. bueno, no sé, somos seres que no, que no tenemos muchas cosas o que no somos muchas cosas que podríamos haber tenido y no las tenemos. Quiero volverme como dos cambios para atrás. El sentido, que no me quedó claro por qué tú, bueno, ya entiendo que es por la búsqueda de sentido, pero ¿por qué sufrimos más hoy en día? ¿Por qué nuestra vida es un K-drama? ¿Me entendí? ¿Qué nos afecta? ¿En qué tú ves que no tenemos sentido de vida, perspectiva? ¿Qué? Sí, pienso que la vida está muy rápida. Ujú. Y la tecnología en ese sentido nos ha jugado muy en contra. Bueno, a mí me gusta, ahora voy a hablar a lo mejor me voy a ir a otro autor que es Byung-Chul Han. No sé si han escuchado No hablar es un de él. insulto eso. No es un Sí, insulto. tu Ah, mamá ya, también, por las dudas. Sí. No por es si un acaso, insulto. sí. ¿Han escuchado hablar de un autor Estamos surcoreano que vive en Alemania actualmente y ahora ganó hace poco el premio Princesa de Asturias, Ah, mira. el premio Olé. de humanidades, sí. Él es un coreano que Ujú. vive en Alemania, coleta, y ha escrito varios libros que a mí me parece que dan en el clavo de lo que le pasa al hombre moderno. A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, su primer libro fue La sociedad del cansancio. Él dice que el hombre contemporáneo está cansado. Mm. Cansado porque se autoexplota. Qué interesante. A lo mejor me voy a ir a un tema un poco denso, pero ¿Como a que te ver, inmoláis? voy a
voy a intentar cómo explicarlo. Sí. Así como la revolución industrial de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como que la industria un poco explotaba, y en esto no quiero como decir nada ni político ni sociopolítico, un poco como al hombre desde fuera, o sea, usted trabaje, no sé, 20 horas al día. El mundo tecnológico, con la revolución tecnológica, ha hecho que el hombre se autoexplote. O sea, la explotación, podríamos decir, no viene desde fuera, sino que nos autoexigimos tanto que nos autoexplotamos y por lo tanto nos cansamos de más. Queremos hacer mucho más de lo que debiéramos. No nos damos pausa, no nos damos tiempo para reflexionar y eso hace que estemos saturados. Sí. Ese es uno de los libros que tiene. Oye, pero impresionante. Muy interesante su reflexión, sí. ¿Y Oye, cómo nos reímos de eso? ¡Ay, cómo nos reímos de sé, eso! Bueno, claro. temazo. No nos damos tiempo para reír. Por Sí. ejemplo, Eso. Bueno, estamos sí. muy serios por la vida, todos en el metro, mirando el celular, viendo cosas que tampoco, no sé si nos hacen reír. Es que, mira, eso también es curioso lo que pasa hoy en día. Te subí al metro, bueno, uno también, como que agarra el celular y empieza TikTok. Claro. Cuando hablamos del sufrimiento, ya como que hicimos una pincelada, muy pincelada del sufrimiento, de esto ya en el mundo contemporáneo y toda la cuestión, que en realidad como que se ve cada vez más difícil ser feliz. Pero ¿cómo nos tomamos con humor? ¿Será TikTok la herramienta real para o todas estas cosas de Puede. Instagram? ¿Es un humor real el que queremos como del sufrimiento al humor? ¿Qué quiere decir Yo eso? creo que el humor real, perdón, está en las relaciones perdono. humanas. Está en el tú a tú. Ayer me pasó una cosa tan Y a divertida. ver qué te pasó. Y venía de la casa de una amiga, fui a hacer, tuve como un rato de clases de pinturas de Ah, la acuarela. de la eso acuarela, está retomé la bien. acuarela, que era algo que quería hacer hace tiempo. Y bien, y tomé un camino de vuelta que no me llevó al camino que yo quería y cada vez me iba metiendo como en calles que no me Es llevaban como un laberinto. por un laberinto. Perfecto. Y entonces, de repente veía puros autos de gente seria, ya que pasaban, y de repente vi a unos señores que venían como de una construcción, Echando la talla. muertos de la risa. Y pensé, esta gente sabe vivir. Goza la vida. Pero venían juntos y muertos de la risa en un auto. Todos venían con las ventanas cerradas, hacía frío, y venían con las ventanas abiertas, riéndose. Bueno, pero es que yo creo que el humor va mucho en los vínculos. Quizás estamos desvinculados. Tiró así. El humor va en los vínculos y nos dejó. Claro. ¡Pa! ¿Qué Arreglate. pasó? Claro, arréglatela tú. Ajá. No sé si solo van los vínculos, No, pero creo que también hay que reírse con los demás, no solo de los demás, sino también con los demás. Y de nosotros. Y por supuesto, ahí de nosotros mismos. Sí, y ahí de está nosotros Kierkegaard. mismos. Ahí está Kierkegaard. Volvimos. Se podía volver. Se podía volver. Sí. Oye, pero ya, yo pienso, ¿qué dice este famoso autor del humor? Que a ver, el humor siempre se ve como algo tan básico, tan livianito, y es mucho más profundo de lo que uno puede pensar. Sí. Por ejemplo, bueno, a ver, como Charles Chaplin, voy a llegar a Kierkegaard, ¿ya? Ok, ya, Pero perfecto. Charles Chaplin, humorista, películas mudas, etcétera, también decía que el humor se da por situaciones de contradicción. Por ejemplo, cuando uno, no sé, está escuchando algo muy serio, que puede ser un concierto de música, y de repente oyes que un instrumento se desafina, Y ya. no sé, tiende a dar risa. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. ¿No? O escuchas a una cantante que está cantando una cosa increíble y se le sale un gallito, no sé, listo. te da risa, Sí. porque es una contradicción, Sí. es algo que no debería haber pasado, ¿no? En esta perfección, Claro, como sí. que todo cuadra, encaja. Exacto. Y las películas de Chaplin son situaciones contradictorias, son ridiculeces en el Sí. fondo, ¿no? Bueno, el humor se da por contradicciones. Entonces, bueno, también Kierkegaard decía que el humor se da por contradicciones.
y que la contradicción la llevamos dentro de nosotros. Bueno, y él decía, era un hombre muy profundo, y decía que la mayor contradicción, y aquí voy a pegarme un salto, está en el ideal Cuidado. cristiano. Y aquí estamos en Radio María, una radio con una identidad católica, y decía que la religión católica, no, perdón, Kierkegaard era Eso te iba a luterano decir. en Sí, era realidad, luterano. era luterano, sí. Él decía la Fake religión... news. Fake news, sí, yes. Fake news. Edítame acá, no mentira. edita. Sí, pero miren, voy a decir Corta, algo corta. muy revolucionario. Decía que la religión cristiana era la religión con más sentido del humor. Esto es revolucionario, porque Revolucionario. total, porque no sé, el mundo piensa que la religión cristiana es seria, llena de normas, rígida, conservadora, y él decía, es la religión con más sentido del humor. Oye, Y pero era, perdón, de un luteranismo duro además venía él. No Él era venía- de una exactamente, versión, exactamente. livianita, era Pero- un luteranismo duro. aquí me surge otra duda, porque el cristianismo, lo primero que podríamos pensar, se nos presenta, o sea, la fe también con un gran símbolo que es la cruz. Entonces, ¿cómo Ujú. es el sufrimiento, humor? ¿Por qué? Pasita, ¿qué bola se fue este hombre? Buenísimo. Bueno, muy buena pregunta, y de hecho fue una de las preguntas que yo me hice al hacer la tesis también. Quiero volver un paso atrás, Ya, ¿ya? Para terminar de explicar un poco esta idea. Él decía que el cristianismo es la religión con más sentido del humor porque, hablando de esta contradicción, justamente el ideal es tan alto, que es la santidad, que es llegar a ser algo que no podemos ser, que es ser santos, y somos unos pobres seres, ¿verdad? Miserables, que lo único que queda es reírse, porque es una contradicción, y porque el humor se da en situaciones de contradicción. ¿Sí? También se da el sufrimiento en esa contradicción, o la culpa, si se Sí, quiere, ¿no? sí. De algo que se nos acusa Sí, mucho. sí, sí, como Y culposo. con bastante razón, quiero decir, no, es algo que está en la realidad. sí. Es una Bueno, buena ahí crítica. tendría que explicar algo un poco más denso, que es que Kierkegaard dice que el sufrimiento se da, él habla de 3 etapas que puede tener cualquier ser humano, y el sufrimiento se da en cualquier etapa de la vida, solo que el hombre que es religioso y que quiere a Dios, entiende el sufrimiento y entiende el sentido del sufrimiento, y entonces también entiende la culpa. Y ahí, bueno, habría que como adentrarse un poquito Sí. más en su pensamiento, pero justamente se ríe de sí mismo, porque no se toma tan en serio. Y entonces la culpa ya no es esa culpa en que lo tira para atrás o lo hunde, sino que Es como ve a asumirla. Dios, sí, ve a Dios como un hijo y se abandona en las manos de Dios. Tremenda bola, tremenda bola. Tremenda sí. bola Sí, este sí, joven, ¿ah? Sí, tremenda bola. Ya, y quiero retomar mi pregunta. Ok, y la cruz. ¿Y la cruz, po? Ya, obviamente, claro, no nos podemos reír de eso, porque hay cosas, evidentemente, que cuando sufrimos por algo, podemos sufrir porque nos quedamos dormidos y nos podemos reír, sí. Hay sufrimientos de los que no nos vamos a reír. No nos vamos a reír porque, no sé, se murió alguien que yo quiero mucho, Claro. y hay cosas de las que no nos vamos a reír, y eso es sentido común, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz, obviamente que es un dolor muy grande que padeció Jesucristo, pero tenemos la alegría de la resurrección. O sea, Cristo murió, pero a la vez resucitó. O sea, fue una muerte que llevó a la alegría. Perfecto. Y ahí como que salta como esa parte, ya, alegría, el humor, que no es como lo que es un humor más profundo, por decirlo. Siento que hay una cuestión de Cristo en la cruz, es algo que está fuera de mí, donde no se trata de reírse de Cristo en la cruz, sino de lo que a mí me pasa respecto de mi finitud. Y que ahí es donde puede entrar el De humor. mi y finitud, y por no es supuesto. respecto de lo infinito, respecto de lo que está sucediendo afuera, ni siquiera lo que está, sin pensar en Cristo, lo que le está pasando a otro, sino es respecto de uno, respecto del propio sufrimiento. Sí. Y también, bueno, él decía, ¿por qué la fe cristiana es la fe con más sentido del humor? Porque
es lo más contradictorio que ha pasado en la historia, en la historia, vamos a decir, es que el eterno, que es Dios, se introdujo en el tiempo. No hay nada más contradictorio. La eternidad, que es Dios, entró en el tiempo. Qué loco, ¿no? No, impresionante. Se hizo hombre. Dice que la encarnación es una contradicción absoluta. O sea, que el Eterno se haya introducido en el tiempo, bueno, es eso, la mayor contradicción que haya existido. De todas maneras. No, es un tema así como... Bueno, es muy profundo, pero... Bueno, pero nos da como pistas también para no tomarnos la vida tan en serio. Y, bueno, tomarnos la vida muy en serio, al contrario, Sí, perdón. entiendo, pero Pero a la si- vez, las situaciones diarias, como, a ver, saberles encontrar como a las contradicciones que nos pasan o que experimentamos en nosotros mismos, también verles el lado como humorístico. Sí, yo O sea, creo que eso está. Y quería ir a lo concreto, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer carne esto de reírse de lo concreto? Es muy fácil reírse de haberse despertado tarde, pero de pronto Y cuando las porque cosas... ella se levantó Claro. tarde, ¿cachai? Es más fácil. Es más fácil reírse del otro, Sí, definitivamente. obvio. Pero cuando le toca a uno y cuando son cosas un poquito más peludas, tal vez sí existenciales, no tanto tal vez la muerte de alguien, pero sí de darse cuenta, Sí. o por ejemplo con esa misma culpa que muchas veces uno puede vivir si tiene un estándar, ¿no? Un horizonte muy lejano, muy alto, ¿no? ¿Cómo hace uno con lo concreto para reírse de esa contradicción? Yo pienso que, o sea, requiere como pensar en eso y poderlo como reflexionar mucho y ver como, a ver, ¿cómo puedo encontrar la otra cara? A ver, Kierkegaard, él se sentía como el dios Jano. Jano era el dios romano que estaba en el foro romano y que tenía un templo. Y se representa con dos caras, una en que se está riendo y otra en que está llorando. Y él decía que todos somos de alguna manera Jano, porque tenemos en nosotros como un lado que ríe y otro lado que llora, ¿no? Bueno, obviamente que esas situaciones duras de la vida, como tú me preguntas, ¿no? ¿Cómo encontrarles ese lado humorístico? Sí. Hay situaciones a lo mejor en que no se las vamos a encontrar, porque a lo mejor no la tienen, pero tal vez a la vuelta de los años podemos ver que tal vez no era para tanto, o tal vez qué personas estuvieron conmigo ahí y tal vez a la vuelta de los años tal vez ¿qué punta le podríamos sacar a eso? Sí. No sé, ¿cómo podríamos darle la vuelta, digamos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno va madurando, envejeciendo, que se pone mejor la cosa, como el vino, no sé, pues antes uno era, yo por lo menos me pienso, años atrás, súper grave en situaciones, o sea, se me cayó el póster de los Backstreet Boys y drama, ¿cachai? Que hoy en día tú vas viendo como, qué tonta. Bueno, y Qué probablemente en el ridícula. infinito Pero en ese recuerdes momento- todo lo que sufrís hoy, que te parece gravísimo hoy. O por ejemplo, pensaba, Ricky Martin, ¿cachai? Yo quiero, mi amor platónico, ¿me entendí? Tu amor platónico. Todavía tengo esperanza. No, soltá. Solta, ok. Pero me entendí, son esas cosas que antes uno las veía como demasiado graves. Bueno, estoy hablando de bobadas, pero hace muy poco, por ejemplo, me pasó, venía llegando tarde de una junta con amiga y se me pinchó la rueda. Entonces, en otro momento, de verdad que yo me hubiera frustrado por la situación, como hoy día ya es como entregarla. Porque de verdad que ya hay cosas que no podí. Y así trato de ver las cosas de la vida, trato humanamente de hacer lo mejor posible y después digo, es lo que hay, o sea, es lo que hay. Dios me hizo así, y vamos a tratar de mejorar, o sea, poner la mejor versión, pero es lo que hay. Como ir asumiendo eso, yo creo. Sí, o hay, no sé, situaciones en la vida, por ejemplo, depende de cada familia, pero a veces, no sé, se está muriendo un ser querido Sí, eso es fuerte. y no, pero a veces hay familias que se ríen de ciertas situaciones, Ay, ¿no? muerte de mi abuelo, dos Ah, primos. ya. Uno a mi derecha, otro a mi izquierda.
con el de la derecha, matándonos de risa haciendo los chistes más negros que no voy a reproducir en Radio María porque me cancela en este momento. Tere me echa del lugar a la fuerza. Con el otro no. Con el otro le costaba, y de hecho le costaba que nosotros nos estuviésemos riendo, ¿no? Claro, ¿viste? Nosotros, un abuelo queridísimo por Sí. los tres, ¿no? Pero que 2 de 3 podíamos vivirlo de esa forma y lo compartíamos desde la risa. Claro. Y a uno le dolía nuestra propia risa, ¿no? Del vernos y decir, no, por favor, no se rían, ¿no? No es momento, no es Sí. situación. Sí. Bueno, hay gente que, claro, que es capaz de encontrar en esos momentos de dolor como situaciones en que te puedes como sacar humor, ¿no? Sí. Hay gente que incluso ella se está muriendo Sí. y es capaz de echar una talla, que encuentra el humor en su Sí. vida. Hay gente que tiene más sentido del humor, hay gente que tiene menos, hay gente que puede incluso como, yo pienso que el humor también se puede fomentar, Sí. o sea, como... Así como el drama se puede fomentar, Exactamente, sí, el humor también. sí. Por eso que el santo y seña que yo propuse es como, más vale reír que llorar. Sí, es muy bueno, pero a la vez, más vale reír y llorar. Sí. O sea, somos janos, somos seres que lloramos y que reímos y que qué importante es saber reír con ganas y llorar con ganas, y cuando lloramos con ganas a veces nos ponemos a reír, Sí. porque nos reímos de que, ¿cómo puedo estar llorando tanto? Sí. Y a la vez, a veces podemos incluso llorar de risa Sí, también. po, también. Yo creo que eso es como lo que tenemos que ir, bueno, para pensar y tener estos espacios de reflexión. Yo creo que tuviste con un punto al principio de este ser humano que no se da ese tiempo, nosotros no nos damos el tiempo de reflexionar, de pensar, y como buscar el vaso medio lleno que vacío. Yo creo que aceptarse como somos, ¿verdad? Lo que es. Es lo que hay. hay. Es lo que hay, o sea, Bien. es lo que somos. Muchísimas gracias por estar acá. Pasita, Ay, gracias a ustedes. de verdad. Un Imagínate gusto. qué agrado tenerte acá, y espero que sean Gracias a muchas veces más, ustedes. porque aquí nos Y pueden que no hablar de sufras todo. tanto Sí, en el camino. sí, y Por que lo menos llegue que bien te a tu rías algo. casa. No, sí se ríe. Lo pasé muy bien con ustedes. Ay, qué bueno, nosotros también. Nosotros también le hemos pasado increíble, Pasita. Nuestra gran pequeña invitada. Para que venga cuando quiera. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Santo y Seña. Lo máximo, santo y seña. Si te gustó este video, dale like. Y suscríbete. Comenta en los comentarios, dale a la campanita. Todo va a estar en la descripción. Y Radio María, una buena señal para Chile.